Hola, hola a todos. Hoy vamos a hablar de psoriasis. Muchas gracias por estar ahí y muy buenos días. Hoy vamos a hablar de psoriasis, sobre todo el tratamiento de higiene y mantenimiento que tiene esta enfermedad, eh, que la verdad es que nos encontramos muchísimas veces con ella en nuestras cabinas. Entonces, vamos a comprenderla un poco, vamos a comprender este tipo de afección, dónde afecta también, válgame la redundancia, principalmente, y qué es lo que nosotros, repito, siempre desde la higiene y el mantenimiento, podemos hacer por ella. Entonces, comprendemos que la psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, pues que prácticamente como que se manifiesta mucho más, por lo que a nosotros respecta, en las células de la epidermis, y que el proceso que siguen es el siguiente. Si cada 28 días, como bien sabemos, hay una renovación total de ese contenido de células epidérmicas, cuando tenemos un problema de psoriasis, ¿qué es lo que ocurre? Que en vez de completar esos ciclos de cada 28 días, cada 3 a 6 días tenemos una renovación. Eso es una barbaridad, ¿verdad? Entonces, si el resto de las células, las que están sanas, lo hacen en 28 días, imaginaros el desgaste tan grande que se provoca renovando cada 3, 6 días. Esto, como bien hemos visto, pues ocasiona unas placas enrojecidas, también engrosadas, que van acumulándose en la piel en una forma así escamosa. Esto es lo que conocemos y lo que vemos nosotros en cuanto a la psoriasis. La psoriasis, decir también que no es ninguna enfermedad que sea contagiosa, ¿vale? Pero puede ser hereditaria. Puede ser hereditaria, es decir, si nosotros ya padecemos ese problema, nuestros hijos pueden también de alguna manera alguna vez también padecerlo. Y es porque ya tenemos una cierta propensión, una cierta debilidad en todo nuestro sistema que provoque esta situación. Pero como bien conocemos, la epigenética está para desmontar todo esto y para tomar unos hábitos diferentes y trabajar muy proactivamente, tanto interna como externamente, para evitar que esto pueda suceder. Seguimos un poco introduciéndonos en este problema, que se trata de un trastorno crónico, como hemos dicho, recurrente, que afecta a 80 millones de personas en el mundo. Se calcula que entre un 2 y un 3% de la población sufre la enfermedad de psoriasis. Fijaros que en la española, si hiciéramos esos cálculos, son más de 600.000 personas las que pueden padecer psoriasis y tener mayor prevalencia también a esa enfermedad, como a la diabetes, que también va un poco unida. Vamos a estudiarlo y vais a ver que sí que tiene una relación intensísima con la diabetes, artritis y la psoriasis, en fin, con enfermedades de riesgo cardiovascular, con depresiones en general. Y a esto se le llaman comorbilidades que están asociadas a esta enfermedad y se pueden, como lo habréis podido comprobar, dar en cualquier edad. Pero sí que es cierto que suele aparecer entre los 15 y los 35 años. Esto por estudios. Un poco para comprender cuando una persona se dirige a nosotros,
comprender qué está pasando en su organismo, qué está pasando en su piel y también qué está pasando en sus emociones, que mandan muchísimo sobre todo este proceso, ¿vale? Es, vamos, archiconocido que la enfermedad es una enfermedad de origen inmunitario. Está relacionado con, pues, con otras también, incluso otras enfermedades. Las enfermedades inmunitarias o autoinmunes no residen solo en la carga genética, como podréis comprobar, no, sino que hay factores desencadenantes importantísimos. Uno de ellos es el estrés. Fijaros que el estrés, es que la palabra estrés ya como que soporta mucho, soporta demasiadas cosas, pero a todo le llamamos estrés. Me he ido de compras, uy, qué estrés. No, si somos serios, si somos verdaderamente conscientes de nuestro vocabulario, de lo que decimos, el estrés conlleva otra serie de situaciones que también van a modificar muchísimo las reacciones de nuestro organismo. O sea, que por eso no todo es estrés, ¿eh? No porque me vaya de compras. ¡Ay, qué estrés tengo! Madre mía, que vienen todos a comer. No, eso no es estrés, ¿vale? Eso es, estoy agobiada un poco, pero no es el estrés. Vamos pues eso, a ser más cautos con eso. Bien, entonces, los miedos, las inseguridades, cosas muchísimo más serias, suelen aparecer en la infancia. Fijaros que arrastramos todas estas cosas desde la misma infancia, en la relación con los padres, en la relación que hemos tenido con los padres. Porque hay una serie de neuronas, las neuronas espejo, que se denominan, que activan unas respuestas. Cuando somos niños, esas neuronas, en dependencia del entorno, van a hacernos interpretar las situaciones para entender la intención generalmente de cómo reaccionan estas personas mayores. Porque todavía no tenemos como muy definido eso de la ironía, como ciertas particularidades de nuestros padres, entonces no sabemos cuando nos están regañando en serio o es medio en broma. Bueno, pues todas estas cosas, las neuronas espejo son las que nos ayudan un poco a hacer una relación importante, pues eso, para que activemos y podamos interpretar la intención de estas situaciones. Esto supone como una pequeña compensación. Y nosotros ya en ese estadio como que entendemos un poquito qué es lo que está pasando. Eso es una pequeña compensación. ¿Para qué? Para compensar esa sensación de angustia que nos produce no entender, ¿no? Entonces, ahí se crea un mecanismo de defensa y bueno, esto ya se interioriza, ¿vale? Y esa es la respuesta que vamos teniendo pues, siempre, ¿no? Pero cuando esto no funciona, ya se interioriza de otra manera, ¿no? Entonces, queriendo ignorar, cuando ya somos un poco más mayores, siendo adultos, pues ignorar lo que pasa, pues un poco negar lo que está pasando, lo que no funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esta manera, ese mecanismo de defensa de cuando éramos tan pequeños, éramos niños para sentir, que lo desactivábamos cuando sentíamos la angustia, pues ya no funciona. No funciona. Entonces, el adulto se queda pues un poco a merced de lo que esté pasando y no sabe protegerse a sí mismo. El sistema nervioso simpático que nos activa pues en caso de riesgo, fijaros que ante un problema pues desencadena procesos en nuestro organismo para tratar de hacer frente al problema. Esto culmina siempre con una reacción que incrementa el cortisol y la adrenalina. Siempre
tenemos ahí un pico, una subida enorme. El cortisol, sabéis que es la hormona por excelencia del estrés y que ataca a las células. O sea, esto lo tenemos clarísimo. Fijaros cómo y de qué manera se produce todo se desencadena toda esta cascada de acontecimientos que llegan a nuestra piel y que manifiestan esos miedos, esas inseguridades y esos problemas internos que muchas veces, pues no, casi todas, tienen origen en las emociones no controladas. Entonces, fijaros que sabemos, eso lo sabemos muy bien y gracias a la microbiota, que también es parte importante que nosotros conocemos y que manejamos y que muchísimas veces trabajamos con ella en estas, relacionando todo en estos talleres de los miércoles, los que estáis habitualmente, lo sabéis, que acudimos ahí como origen de muchísimos problemas, el eje cerebro, intestino, piel, es importantísimo. ¿Cómo se produce todo este desencadenamiento tan brutal? Entonces, hemos dicho que el cortisol, que es esa hormona que se desarrolla cuando tenemos un estrés importante, ataca sobre todo a las células enterocíticas del intestino. ¿Qué son esas células? El intestino está recubierto por un epitelio, que es como nuestra piel, como la mucosa, mejor dicho, de nuestro organismo. Es como una pequeña capa de unas células que se llaman enterocitos, ¿vale? Y que recubren el intestino. Entonces, estas células son las responsables de mantener un buen estado de filtración de los microorganismos que hay dentro de ese intestino hacia afuera, que pasen hacia sangre. Son las responsables de ese mantenimiento, porque esos microorganismos son muy importantes para hacer todos nuestros, para que se lleven a cabo todas nuestras reacciones para la vida. Somos más bacterias que células, ya lo sabéis, os lo digo, son 10 millones de veces más bacterias que células. Somos bacterias, portamos bacterias por dentro, por fuera, somos un sinfín de bacterias que están trabajando o con nosotros o contra nosotros. Entonces, esto es muy importante, ¿veis? Que esas barreras se mantengan en su estado. En ese caso, el cortisol ha hecho daño a esas células enterocíticas. ¿Y qué ha pasado? Pues que el daño, veréis, estas células, lo primero, se alimentan de un aminoácido que es la glutamina. Entonces, el exceso de cortisol va a degradar esa glutamina y va a destruir los enterocitos. De esta manera, fijaros que van a exteriorizarse por ese epitelio dañado todos los microorganismos sin ningún tipo de filtro, que es la función básica que tiene el enterocito, la permeabilidad intestinal. Lo habéis oído alguna vez, ¿no? Por ahí se sale lo más grande, sin tener un control, sin filtro. Entonces, ahí nos vamos a encontrar que van a salir de ese intestino, que es lógico que allí en ese intestino, con fermentación, putrefacción, etcétera, etcétera, se elaboren una cantidad ingente de microorganismos que no tienen por qué pasar a sangre, tienen que seguir su recorrido y salir de nuestro organismo sin más, pero como esa permeabilidad se ha visto dañada, van a salir por ahí toda esa cantidad ingente de bacterias y microorganismos buenos y malos. Entonces, ¿qué pasa? Que el sistema inmune va a sufrir una sobrecarga de trabajo impresionante, impresionante. Imaginaros clasificar todo eso, ponerse a trabajar sobre la destrucción, sobre
no sé, la forma que tiene cada uno de esos microorganismos, si es buena, si es mala selección, quería decir, pues eso desgasta y agota al sistema inmunológico de una manera brutal, que ya llega un momento que no sabe distinguir esos, si son los microorganismos buenos, si son los microorganismos malos, y entonces así parte del tejido de ese sistema inmune, que nos afecta a todos, en especial también a la piel, parte de ese sistema inmune es atacado por él mismo, por el propio sistema inmune, y muere con fuego amigo, como se dice en el argot militar. Nosotros mismos somos los que en esa situación destruimos el tejido propio. Sabemos muy bien que precisamente uno de los tejidos que más se afectan es también la epidermis. Es la epidermis porque la epidermis ya conocemos su función protectora. Entonces, cuando el sistema inmune ataca a todo, sin ningún tipo de filtro, pues también la epidermis se ve, por supuesto, afectada. Y luego también la piel está contando que dentro hay un batiburrillo pues es importantísimo con todo este movimiento tan agotador para el sistema. Hay problemas que hacen que mecánicamente se active nuestro sistema inmune, problemas de los que nos ocurren habitualmente, ¿verdad? Y se desarrollan pues una serie de angustias que no estamos preparados para entender, y esas sí que son las reacciones que causan el estrés. No puedo pagar la hipoteca, no sé gestionar una pérdida, no me sé expresar con corrección y tengo problemas con el entorno, no sé, muchísimas cosas que no puede una persona entender, porque desde pequeño, como os he contado esa pequeña historia, ¿no? Desde pequeño lo ha gestionado de una manera y al ser adulto se ha encontrado con que no tiene recursos para eso. Esto procede y procura una saturación, como hemos dicho, muy grande en el sistema inmune y ataca a esa permeabilidad intestinal, y ahí se desarrolla una enfermedad autoinmune. Puede que sea psoriasis, como pueden que sean muchísimas más que las conocéis, ¿no? Entonces, la psoriasis está íntimamente ligada con cualquier enfermedad autoinmune y, como cualquier enfermedad autoinmune, a la epidermis, ¿no? Existen unas variaciones importantes en la manifestación de la enfermedad en las que no vamos a entrar, porque no es nuestra competencia la patología en sí. Nuestra competencia es conocer un poco qué es lo que desarrolla eso, qué es lo que está pasando, por qué me encuentro con una situación como esta. Yo miro a una persona y sé que todo lo que está fraguándose en su interior está desarrollando ese tipo de enfermedad. Eso me basta. Y me basta también saber, para la higiene y mantenimiento, que la epidermis es gravemente afectada en estos casos. Entonces, ¿qué puede hacer Compositum desde la higiene y el mantenimiento? Fijaros que yo quería comentar también un poco pues que esos glucocorticoides son los que afectan a la célula. Ahí en la célula, en la epidermis, en la célula que nosotros tenemos, que se está reproduciendo, hay un principio, o sea, una hormona concretamente, que es el glucocorticoide, que producen nuestras glándulas adrenales y que son las que más importan cortisol a nuestro organismo. O hidrocortisona, esas hormonas, los glucocorticoides. Y también que son las que hacen que haya una síntesis y una liberación de glucocorticoides
y que todo esto depende de nuestro cerebro, de la glándula hipoficiaria, ¿vale? Se llama adenocorticotropina. Esta es una glándula que es la que hace que todo este proceso se suelte. Entonces, bueno, deciros que el glucocorticoide, que es esa hormona que se desarrolla por efecto del estrés, que desarrolla mayor cantidad de cortisol, pues esta hormona afecta al metabolismo celular y tiene unos efectos inflamatorios, inmunodepresores, y pueden ser producidos naturalmente o provocados también algunas veces por medicamentos, en general, que afectan a esa función. Como hemos dicho, inhiben, es decir, bajan, disminuyen el sistema inmunitario y también son las que provocan que podamos provocarnos un ataque a nuestros propios tejidos, ¿vale? Acordaros, los corticoides naturales se liberan siempre en el intestino. El intestino es una zona muy importante en nuestro organismo, ¿vale? Entonces, esa hormona, la ACTH, que es la hormona adrenocorticotropina, se libera en el intestino. Entonces, la piel es un órgano que está estrechamente relacionado con el sistema endocrino, ya lo sabéis también. Participa en el desarrollo, en el funcionamiento, el sistema endocrino, en todo el desarrollo, en el funcionamiento natural y normal de la piel. Y la mayoría de las hormonas tienen efectos sobre la piel, sobre todo también, por ejemplo, en las glándulas endocrinas, apocrinas, ¿vale? También en la piel ocurren la síntesis, se sintetizan diferentes hormonas. Yo por eso creo que la piel también puede considerarse un órgano endocrino con todas las de la ley. Los queratinocitos presentan, fijaros que hasta un 80% de las células en la epidermis, los queratinocitos, acordaros, esos queratinocitos son los que les dan plasticidad. Nacen junto con los melanocitos en el sistema basal, ¿os acordáis, verdad? Y son los que los melanocitos inyectan de melanina, y esos queratinocitos son los que hacen ese proceso de subimiento, van subiendo de elevación hasta alcanzar la capa córnea, y en ese proceso, en diferentes capas de la epidermis, van dejando unos nutrientes determinados, ¿vale? Y representan una cantidad importantísima, un 80% de las células de nuestra epidermis, que son los productores básicos de la queratina, que es la principal proteína estructural que tenemos de epidermis. Esas células de Langerhans, acordaros, se originan en la médula ósea y se dirigen a la piel. Imaginaros el trayecto. Se originan las células de Langerhans en la médula ósea, van hacia la piel y ahí en epidermis se sitúan en el estrato espinoso, como os he contado muchas veces, y desde ahí hace su función para presentar antígenos, es decir, para que todo lo que se acerca un poco a la piel con intención de colonizarse, esos antígenos puedan ser captados por las células de Langerhans, presentados a los linfocitos T, y se genera el proceso de macrófagos, de fagocitarlos o bien de encapsularlos, en fin. Bien, todas estas cosas son importantes que nosotros los conozcamos porque se desarrollan en epidermis y tienen una gran importancia, y nosotros debemos conocer hasta ahí todo lo más posible. Y eso es muy bonito, es precioso que entendamos cómo se generan las cosas, porque a través de la piel nos está contando todo lo que está sucediendo. Ahora bien, vamos a nuestro tratamiento. Un tratamiento de higiene y mantenimiento que afecta básicamente, como hemos dicho, a epidermis. Pues conocido todo lo que hemos conocido y bien sabido,
sobre la enfermedad en sí, nosotros, ¿cómo vamos a poder internamente modificar las respuestas ante los diferentes estímulos que sufre esa persona? Es imposible. No lo puede modificar esa persona, lo vamos a modificar nosotros. No. También podemos orientar a esa persona qué es lo que le está pasando y por qué se manifiesta todo eso. No sé si eso en algún momento puede ocasionar incluso más angustia, más estrés, porque es algo que pueda escaparse de la comprensión del sujeto y complicar las cosas. De verdad que eso, no sé, incluso se puede suceder. Pero hay otros profesionales que quizás sí que le puedan ayudar. Dentro de la psicología, por supuesto, pueden ayudar a que maneje mejor las respuestas, porque todo es respuesta. El cortisol es el que destruye todo ese entramado y lo producimos también nosotros mismos ante la respuesta del estrés. O sea que conteniendo ese estímulo tan fuerte, pues, o sabiendo gestionarlo mucho mejor, tendremos también menores posibilidades de que la cuestión avance. Bien, por lo tanto, como poco podemos hacer por fuera, vamos a ver lo que mecánicamente nos deja hacer la piel. La piel lo que nos deja hacer es trabajar sobre esa epidermis, reforzarla, reforzarla en todos sus aspectos, reforzarla en limpiarla, en ayudarla a que, pues eso, no se produzcan esas capas, en ayudarla a que, pues a mejorar su aspecto en general, trabajando sobre el tejido que está dañado. Nosotros trabajamos sobre lo dañado, recuperamos lo dañado, pero solo podemos hacer una respuesta mecánica. En los brotes, pues estar como más pendientes e incrementar el tratamiento a choque si hace falta, con 2 o 3 veces poniéndose, por ejemplo, la ampolla o el tratamiento completo incluso. Eso es lo que sí que podemos hacer para mejorar. Cuando una piel, por un proceso como el que estamos contando, una piel se ve afectada, lamentablemente, si esto pasa una vez, como ya sabemos y asumimos y tenemos en la cabeza que es algo crónico, que esto ya no se va a curar, pues como que asumimos la enfermedad y bueno, pues venga, que nos destroce hasta donde quiera destrozarnos. La piel se va a ver muy, muy afectada y aunque nos avergüence, aunque nos lastime, vamos a tener dijéramos, una respuesta de resignación. Lo que con Compositum vamos a conseguir es plantarle cara a la enfermedad a nivel de piel y decirle, ojo, venga, que estamos aquí construyendo. Tú destruyes, nosotros construimos. Tú destruyes, nosotros construimos. Y estar en la plena construcción. Ya no se ve tan afectado el sujeto cuando ve que hay una respuesta de mejoría. Entiende lo que está pasando alrededor de su organismo y todo en lo que esta persona tiene competencia y va a tratar también, pues incluso de tratarse psicológicamente para ver hasta dónde puede controlar ese estrés, para que no suponga una munición tan potente y tan devastadora para el resto de su organismo. Esto sí que se puede. Esto sí que se puede hacer. Entonces, trabajar con nuestro fluido purificante, loción potencial, tratar de equilibrar esa piel lo más posible. Es decir, retirarla del agua todo lo posible, porque no es su medio natural y también contribuye a deteriorar más. Si en una piel sana y normal deteriora, pues en una piel con ese tipo de problema infinitamente más. O sea, que retirarla del agua y de los jabones, pero vamos, de una forma inmediata. Entonces, sustituir todo esto
por un fluido purificante, una loción potencial que en una primera instancia, siempre os lo digo, seamos más, pues eso, más cuidadosos porque está rota la piel, está rota, roto también la epidermis, está roto. Entonces, ahí la loción potencial entra ocasionando pues dolor y ocasionando, además no tiene por qué llegar hasta donde llega debido al estado en el que se encuentra la epidermis. Por esa misma razón, sí que la vamos a utilizar desde un principio, pero vamos a coger un algodón. No me canso de decir esto porque es que es por favor, entendamos esto. La loción potencial en una piel sana, en un bebé, tú te pones y no tiene ninguna respuesta. En cualquier parte la pones y no tiene una respuesta negativa, en ningún caso. Solo la tiene cuando la piel está lastimada y sí que necesitamos recomponerla y también ayudarla en su proceso. La loción potencial va a ayudar porque tiene unas importantes cargas de bactericidas, acaricidas, etcétera, etcétera, para ayudarnos a desinflamar, a que no se infecten ni se inflamen ni se infecten las afecciones con las que nos encontramos en la piel. Nos van a ayudar mucho, pero hagámoslo con criterio. Si estamos viendo que una piel está rota, no metas la loción potencial a cholón, porque es que te vas a cargar más de lo que vas a solucionar. En cambio, en un algodón que está bien escurrido, pongo unas pulverizaciones y ya se lo voy presentando a toquecitos a la piel. Que estamos aquí, y que vamos a hacer nuestra función. Es la función reparadora absoluta. Sabéis que aquí, por supuesto, tiene muchísima, muchísima, muchísima fuerza la ampolla de regeneración de tejido dañado, que es muy importante para las personas que lo tienen extendido por todo su cuerpo. Dicen, bueno, es que no sé ni por dónde empezar, tengo que empezar por todo su cuerpo. No, escúchame, no. Las células empezaron a trabajar por culpa de esa, de esa hormona que las empezó a destruir, por los glucocorticoides, empezaron a trabajar mal en una determinada zona. Y ahí empezaron a manifestarse, empezaron a trabajar mal desde ahí. Pues ahí empieza tú a trabajar para enseñar a las células a trabajar mucho mejor. Entonces, cuando nosotros esas zonas del comienzo, aunque esté infectado ya de la enfermedad, se haya extendido muchísimo, vamos a empezar a trabajar al principio, al origen, si es posible. Y si no, a trabajar una zona que nos haya comprometido más. ¿Es la cara la que tiene el compromiso de la psoriasis? Pues me meto con la cara. Si son los codos, los brazos, en zonas muy concretas, no en todo el cuerpo. Lo que sí que recomiendo en todo el cuerpo, igual es pues, utilizar la loción potencial con las manos, simplemente, cuando he salido de la ducha, para estabilizar el pH, sobre todo, utilizarla en las manos, y la crema reafirmante, que va a ayudarnos a que no escueza, a que no pique, a que no levantemos, no nos estemos constantemente rascando. En grandes superficies hagamos eso, pero en las pequeñas superficies vamos a centrarnos a trabajar con todo nuestro armamento. ¿Queda esto completamente entendido? Pequeña superficie, sobre todo si puede ser donde se originó este problema, ahí vamos a trabajar con todo nuestro armamento. En el resto del cuerpo que está afectado lo vamos a trabajar moderadamente con la loción potencial, repito, después del baño, dándonos en las manos mismamente, solamente para un poco recuperar ese estado del pH y sobre todo con la crema reafirmante, que nos va a ayudar muchísimo, más de lo que os imagináis también, para cicatrizar, para ayudarnos a que, repito, que no pique, sobre todo a desinflamar, etcétera, etcétera. Y este sería
nuestro tratamiento con Compositum, totalmente externo, pero también comprendiendo lo que está pasando en el interior. Fuera, recomponer cómo podamos esa microbiota, ayudar a que no pique en el organismo en general, en todo el cuerpo, y centrándonos en un sitio concreto donde vamos a trabajar para que las células comiencen a trabajar bien. Igual que empezaron a trabajar mal y por comunicación celular y transmisión, unas fueron contándoselo a otras y fueron extendiéndose. Pues vamos a empezar a trabajar bien, porque igual que se extienden trabajando mal, también se extienden trabajando bien. Y hay una comunicación. Esto no se consigue de la noche a la mañana. Me horrorizaría que alguien me dijera, lleva un mes de tratamiento y no está totalmente curada, porque entonces no habría entendido nada. Mejor que no empiece esa persona a hacer un tratamiento así y mejor que no venda algo que no es real, porque esto tiene muchas facetas, muchísimas facetas en donde se desarrolla. Es algo muy importante para las personas y no podemos fallar con nuestro sentido de negocio. Fuera radicalmente el sentido de negocio. Si no ves a esa persona para ayudarla, pero implicándote totalmente en su problema y ver su angustia, no lo hagas. No lo hagas. Hay personas que es que solo quieren que funcione en media hora y vende, y otras personas profesionales que venden la curación. No seáis vendedores de humo en ningún caso. Fijaros de dónde arrastra todo esto. Entonces, ahí no hay competencia nuestra. Nosotros tenemos competencia ahí fuera. Y sin todo lo que nos deje, lo que por dentro no vaya destrozando. Por favor, conscientes de esto, porque de verdad que hay que tener honestidad sobre todo. Y entonces decir a una persona, esto es lento, pero como estás, ya te merece la pena intentarlo, porque con mayor seguridad es que vas a mejorar en tu aspecto y eso te va a dar también una sensación muy importante de tranquilidad y de autoestima. Entonces, ir por ahí, por favor, no vayamos con otras ideas de vender humo, de decir, tengo la solución para esto, ponte aquí, pero no. La gente se va a creer que en una semana su problema va a terminar, su problema lo organiza ella en su interior, calcula hasta que llegues ahí. Humildad, humildad. Y si no tenemos ese, pues eso, esa paciencia, esa dosis de entrega y de ayuda, no nos metamos en un jardín que no nos corresponde, ni tan siquiera mecánicamente. Ese es mi consejo. Fijaros siempre lo vendedora que soy. Soy patética para vender, pero es que tenemos un objetivo con nuestra empresa y un compromiso con los demás, que ese es el que hay que cumplir. Mira, el que nosotros nos acostemos con la conciencia por almohada no tiene precio. Y el que podamos ayudar en todo lo que podamos ayudar no tiene precio, profesional ni personal. Y eso hay que cuidarlo, ¿vale? No hay que arrojarse ahí a hacer cosas que no estén ni en nuestro alcance y ni tampoco crear unas expectativas que no sean las mejores para esas personas.